Ok, bueno, a continuación voy a explicar lo que sería una integral de fracciones parciales. En este caso, pues hago un enfoque al caso 1 de las fracciones parciales. Bueno, en primer lugar, lo que yo pues voy a decir en esta presentación, en este video, pues va más o menos como en este orden. Primero voy a explicar como el método de integración. Luego las fracciones parciales enfocado en el caso 1, luego un ejercicio de caso 1 que nos va a servir para realizar un ejercicio de integral, donde quiero enfatizar mucho que lo más importante del ejercicio de integral con función parcial, con fracción parcial, es sacar las fracciones parciales de una fracción. ¿Qué es lo más importante? Bueno, pues en primer lugar, el método de integración pues consiste en descomponer una fracción racional en una suma de varias fracciones. La fracción racional debe ser una fracción propia. ¿Qué es una fracción propia? Donde, por ejemplo, en este caso, p de x tiene un grado menor que q de x. P de x y q de x pueden ser polinomios. P de x puede ser una constante también. En este caso lo que yo quise fue ejemplificar más o menos como la estructura de lo que sería este método, donde tenemos una fracción y sus fracciones parciales van a ser más sencillas de integrar porque se pueden descomponer en otras integrales, lo cual resulta más sencillo. Acá en esta imagen, por ejemplo, traté de ejemplificar cómo tener esta integral con esta fracción racional y cómo se obtienen las fracciones parciales, que es usando pues ya como tal el método de fracciones parciales. Por ejemplo, acá también está ejemplificado, pero ya donde la integral de la fracción parcial, pues notamos su igualación, su transformación con sus fracciones parciales, que si nos notamos, esta integral acá se ve como muy fea, como tú dices, como que quedas perplejo, pero luego en esta ya ves más sencillo, ya como que la empiezas a captar. Entonces eso es lo que busca también este método, que logres tener unas fracciones más simples y pues como que la solución sea más sencilla. Ahora bien, pues las fracciones parciales, pues es un método que consiste en reducir el cociente de los polinomios que haya en unas fracciones y que se descompongan, ¿sí?, en fracciones que sean más simples. Lo que se busca es, por ejemplo, en este caso, podemos ejemplificarlo con algo muy sencillo, donde tenemos esta fracción, 6 tercios. ¿Ya? Es sencillo, ¿por qué? Porque debemos buscar la suma de dos fracciones que me den esa fracción. Entonces, si lo podemos notar, es algo que va a ser mucho más sencillo, más simple, que sí se puede hallar. Y que lo que busca el método es que sea más sencillo. También hay que tener en cuenta que las fracciones parciales encontramos 4 casos. Dos donde los factores, bueno, uno donde el factor es denominador lineal o repetido, otro donde es repetido, otro donde es un denominador cuadrático no repetido y en el otro es un denominador cuadrático repetido. Estos casos pues como los nombro como por generalidad, pero me voy a enfatizar en el caso 1. Aquí también podemos ver cómo bueno, aquí primero ellos tenían las fracciones parciales y cómo las transformaron en una sola fracción. Eso también se puede hacer, pero para lo que queremos hacer es mejor obtener las fracciones parciales. Bueno, ahora sí, entrando en materia con el caso 1 de las fracciones parciales, donde son denominador de factores lineales no repetidos. Un factor lineal lo encontramos de esta forma, como ax más b. A es una variable y pues b también se espera que sea una variable.
Lo que caracteriza lo del factor lineal es que la x está al exponente de grado número 1. Eso es como lo más importante tener en cuenta acá en este caso. Muchas de las veces vamos a tener que nuestra fracción tengamos que transformarla. Entonces yo como que enfaticé algunos pasos para poder hacer este caso. Y pues si necesitas transformar el denominador, si lo tienes como x al cuadrado o x al cubo, lo tienes que transformar en factores lineales. Y eso lo haces por medio de la factorización del denominador. Luego, lo que se hace es que se obtiene un cociente entre polinomios con factores lineales no repetidos. Luego se buscan las fracciones parciales donde, por ejemplo, en este caso, esta es como la formulilla que más nos puede ejemplificar cómo se aplica este caso, ¿sí? Donde vamos a tener cada factor lineal, como aquí lo podemos ver, uno y otro, y vamos a tener como las fracciones parciales en el denominador, variables como a y como b. También se pueden escoger otras, pero estas son como las más características de que se usan en las fracciones parciales. Luego se hace una suma de las fracciones, se opera esto y vamos a obtener, vamos a hacerlo por medio de el común denominador y multiplicar lo de arriba, lo de abajo, que le falta a este para que sea como este. Bueno, vamos a lograr llegar a una función donde ya no vamos a tener fracciones, perdón, donde no vamos a tener una fracción, sino que ya vamos a tener una forma, una ecuación, donde vamos a luego hallar las variables de a y b, que es lo que se quiere lograr para tener la fracción parcial como tal. Por ejemplo, hay varias formas de encontrar esos valores. Por ejemplo, hay una que a mí me gusta, que es dándole valores a la variable, bien sea x, bien sea y, bien sea z, la que sea. Lo hago por ese método, dándole valores a esa variable. Y luego ya simplemente se obtienen las fracciones parciales y se reemplazan en las integrales o en donde lo necesitemos. Ahora sí, entrando de lleno con el ejercicio para que sea más claro, tenemos esta fracción parcial, donde podemos notar que efectivamente se puede aplicar el caso 1, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tenemos en el denominador factores que no se repiten. ¿Cómo sabemos que hay factores que no se repiten? Es muy sencillo. Cuando operamos, factorizamos este denominador, donde lo tenemos como y al cuadrado. Simplemente lo factorizamos y aquí podemos notar que no hay repetidos. Entonces simplemente luego aplico lo que yo le llamo la fórmula, ¿sí? Donde separo cada factor lineal, que en este caso tenemos 2, pero a veces pueden ser 3 o 4, va dependiendo del ejercicio. Y recordar que pues hay que poner las variables a y b, o la letra que escojas, y luego aplicamos la operación, que esta es una suma, hacemos lo del común denominador, lo que ya había mencionado antes, y a partir de esta podemos igualarla con esta. Y aquí ya es muy sencillo, tin y tin. Y vamos a obtener esta ecuación, donde podemos despejar los valores de a y de b, dándole valores a la variable y, que en este caso pues yo escogí que y era igual a 5 y y igual a menos 2, pero esto ya va a depender de la necesidad y del caso de tu ejercicio. Entonces aquí encontramos los valores de b y los valores de a. Aquí como que lo más importante para hallar estos valores es lograr que algún valor se quede nulo y logres despejar 1. Para este caso b es igual a menos 2 y a es igual a 3. Luego yo lo que hice fue como sintetizar un poco lo que se hizo en la fracción parcial en el ejercicio para poder dejarlo indicado y aquí ya de lleno con la integral poder reemplazar. Nótese que esta parte de acá es la misma de acá, solo que reemplace los valores de a y de b. Es importante respetar los signos. El signo más no es determinante, recordemos.
Si acá, por ejemplo, en mi caso tengo -2, esto yo lo cambio por menos y acá el 2. No hay ningún problema, no hay ningún pierde ahí. Entonces, bueno, ya entrando de lleno con la integral, nótese que pues es la misma fracción racional que habíamos trabajado antes y que aquí yo simplemente la sustituí, la transformé. Entonces, teniendo en cuenta pues los conceptos básicos que tenemos de las integrales y de cómo resolverlas, podemos hacer linealidad, una propiedad que nos permite separar esta integral en dos por medio de este signo negativo, lo cual lo aplicamos y notamos que la integral queda mucho más sencilla de resolver. Y en este caso podemos resolver por una simple sustitución. Yo di variable m y variable n, pero pues eso ya va dependiendo de la persona, como quiera hacerlo. Y lo que hice luego fue simplemente resolver ya la integral, sacar las constantes y el denominador subirlo con el signo negativo, que para este caso casi siempre vamos a anotar esta forma, que vamos a llegar a este punto donde la integral y la variable esté a la -1. Recordemos que cuando el exponente es -1, inmediatamente la solución de la integral es logaritmo. Entonces, nótese que para este caso la integral siempre va a llevar el logaritmo. Y ya pues aquí simplemente hice el cambio de la variable, volví a mis variables originales sin ningún problema. Eso es como lo más importante. Lo más importante de todo es la fracción parcial, resolverla de forma objetiva, correcta, y ya en la integral es de tener cuidado. Y bueno, ya muchas gracias.